6, y concluimos ese día, decía así, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hablamos de la elección, ¿recuerdan? La elección soberana de Dios. Entonces vimos que no dependía de quien quisiera, de quien corriera, del deseo que está en el corazón. Hablamos de que el llamado, ¿cierto?, a la salvación precede a la fe. Primero Dios te salva, después pone la fe, que es el mismo trato que ha tenido con cada uno de nosotros. Primeramente nos salvó, puso la fe y recién nosotros creímos. ¿De quién es la obra entonces completa? De Dios. No depende de uno que quiera correr por alcanzar algo, sino que de nuestro Dios, que el cual tiene misericordia. Siempre vamos a estar mencionando eso, ¿cierto? De que nosotros tenemos la misericordia del Señor porque por cuanto todos pecamos, ¿cierto?, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie justo, no hay justo, ni aun uno, que lo vimos también. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. ¿Ya? En ese sentido, en ese contexto, van todos al infierno, o íbamos todos al infierno, ¿ya? Pero a Dios le plació salvar a algunos, recibiendo esos misericordia, y el resto recibe justicia. Justicia es, cierto, darle lo que merece a la persona. Entonces eso es lo que merecíamos nosotros, pero Dios tuvo misericordia y nos salvó. El resto recibe justicia. Por eso dice la Escritura que no hay injusticia en Dios, no existe eso. Entonces hablamos, ¿cierto?, de la elección de Israel y el propósito soberano de Dios. Y esta doctrina de la elección no la podemos evadir, hermano. Ni suavizar el tema tampoco, porque es algo que está en la Biblia, es algo que se debe estudiar, es algo que se debe exponer a las personas. Porque aunque algunos piensen, ¿cierto?, que de otra forma, que Dios es arbitrario porque salva a uno, a otro los condena, pero ¿qué hay de aquel que busca a Dios? ¿Qué hay de aquel, cierto, que en su corazón siente y le dice: Dios, eres injusto porque yo quiero salvarme, yo quiero seguirte, yo quiero, cierto, ir a la iglesia, yo quiero congregarme, yo quiero aprender? ¿Qué pasa con esa persona? Esa es la lógica, cierto, que el mundo tiene. Pero recién les mencioné cuál es la forma correcta y la forma bíblica que usa Dios para la salvación. ¿Por qué? Porque es falso, hermano, completamente falso de que una persona quiera buscar a Dios, o quiera ir a la iglesia, o quiera, cierto, ser evangélico. Esa es una mentira. Dios, cierto, nos convierte, nos transforma, pone la fe, y desde ese punto ya recién tenemos el deseo de buscar a Dios. Ahí recién tenemos el anhelo en nuestro corazón de seguir a Cristo, de buscarlo, de orar, de tener comunión con Él. Antes no, hermano. También hablamos que no podemos reconciliar la elección soberana de Dios con el libre albedrío. Ahí tampoco es de lo que estamos hablando, ¿cierto? Libre albedrío de lo que yo hago, lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, ahora yo después me bajo el púlpito, voy y me tomo un batido con una pastilla que tengo que tomarme. En mi libre albedrío yo decido y lo hago. Pero cuando hablamos de la salvación de Dios, ahí no hay libre albedrío. Ya eso debemos tenerlo claro también. Y va todo de la mano. Por eso es importante entender la doctrina de la elección. Entonces ambos aspectos forman parte de la verdad. No podemos penetrar, ¿cierto?, en los tramos misteriosos de Dios, pero sí podemos confiar en la obra de Dios. Esto, hermano, está lleno de misterios. Hay cosas que no las sabemos, muchas veces no las entendemos, pero no por eso no son reales, no por eso no es cierto, no por eso no es verdad. Entonces este versículo debemos, el que leímos recién, aceptarlo en un significado literal. ¿Por qué? Porque es el universo de Dios, hermano. Son las reglas de Dios. No son nuestras reglas, ¿cierto? Es como cuando vivimos en la casa de nuestros padres: mientras usted viva bajo mi techo, respeta mis reglas. ¿Se acuerdan o no? Entonces nosotros estamos bajo el techo de Dios y
Debemos respetar las reglas de Dios. Entonces, ¿cómo es posible, hermano, o cómo será posible que nosotros nos presentemos ante la presencia de Dios a expresar nuestra desconfianza por lo que Él hace? Tendremos la patudez de llegar a las rodillas, ¿cierto? Y decirle al Señor que no estamos de acuerdo con alguna determinación o por algo que Él hizo que no nos pareció correcto, que no es lo que yo quería, ¿cierto? Podemos llegar, tendremos esa patudez de llegar a Dios a decirle eso. Recuerde que el verdadero cristiano, hermano, descansa en la soberanía de Dios. Usted como cristiano tiene que descansar en la soberanía de Dios. ¿Y eso cómo se logra? Por medio de la fe. Por medio de la fe, hermano. Porque este es un camino completa y 100% de fe, hermano. Yo nunca he visto a Dios, usted jamás ha visto a Cristo tampoco. Tenemos un libro que es por el cual nos dice, ¿cierto?, en Hebreos 11, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿en qué basamos nuestra fe si no hemos visto nunca a Dios? ¿Usted en qué basa su fe? ¿En una religión? ¿En un hombre? El otro día hablábamos con Reinaldo y le conversaba acerca de eso, que el pastor daba el ejemplo de una mujer que se le había ido el marido. Es una predicación del pastor Paul Watson. Y llegaba a donde el pastor, ¿cierto?, toda triste, melancólica, con depresión. Y le contaba al pastor que el esposo la había dejado por otra mujer. Bueno, el pastor le dio consejería, todo, se fue la mujer y después regresó y dijo, pastor, Dios me habló y me dijo que mi esposo iba a volver. Entonces, ¿cómo le habló Dios? ¿Cómo le habló Dios? ¿Cómo Dios te habla a ti? Y le dice, pero ¿cómo Dios te habló? No, es que se levantó un profeta y me dijo que mi marido iba a volver. ¿En quién puso la fe ahí la mujer? En un hombre, ¿cierto? Porque la Biblia en ninguna parte dice que Dios te va a hablar de manera audible. Y por otro lado, dice, la mujer llega también al mismo punto, ¿cierto? Pero después que ha estudiado la Biblia, ¿cierto? Y que ha estado un tiempo con el Señor, le dice, pastor, yo he estado en oración, leyendo la Biblia, leyendo la Escritura, y Dios, por medio de la Escritura, yo tengo la confianza de que lo que Dios ha hecho es lo correcto. Si mi esposo se fue, gloria a Dios, si no se fue, gloria a Dios también. Entonces ahí ella, ¿en quién puso la fe? En Dios, ¿cierto? Que sea para bien o sea para mal, todo está bien, estaba correcto. Entonces esa misma fe nosotros debemos aplicarla, hermano, pero por medio de la palabra. Porque yo puedo estar convencido, también lo hablábamos con el Reinado, puedo estar convencido, pues la certeza de lo que se espera, puedo tener la certeza, ¿cierto?, de que si yo me subo a un edificio y voy a volar, tengo la certeza, ¿cierto?, de que puedo volar. Y me lanzo del edificio y ¿qué pasa? Me muero, porque no vuelo, ningún ser humano vuela. La certeza de que puedo volar y ahora tengo la convicción de que puedo volar. No he visto nunca a un ser humano volar, pero yo puedo volar, decía el pastor también. Se lanza del edificio nuevamente y ¿qué pasa? Él tenía la certeza y la confianza de que podía volar, se va a caer y va a morir. Entonces, la fe, hermano, nosotros la aplicamos, pero en la escritura, por medio de la Biblia. Ahí yo aplico mi fe. Yo ahí tengo la fe, la confianza, la esperanza, la certeza, todo lo tengo ahí. ¿Usted cree en el cielo? Creemos que hay un cielo, ¿cierto? Donde está nuestro Padre, pero ¿hemos ido alguna vez al cielo? No, pero ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde nos muestra que hay un cielo? En la Biblia, ¿cierto? En la Escritura. Entonces tenemos la certeza que hay un cielo. Entonces la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no lo vemos, pero estamos convencidos de que hay un cielo. ¿En qué basamos esa fe? En la Biblia. Entonces esa es la fe que debemos tener nosotros, hermanos. ¿Ya? Para que no se confunda de repente y empiece con sus cosas ahí cristianoides y empiece a pedir cosas materiales y por fe y lo declaro y lo establezco y tengo la convicción porque Romanos 11 dice que hay que tener fe y convicción y certeza. Así que no nos desviemos, hermano. Pidamos cosas, pero pidamos conforme a la voluntad de Dios. Yo ves que oro, hermano, yo le digo, Señor, yo he pedido muchas cosas, te he dado gracias a todo, pero que se haga tu voluntad.
¿Por qué? Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Se fijan? Como les digo siempre, no es tan difícil, hermano. No es tan complicado. Nosotros complicamos todas las cosas. Entonces, si yo expreso mi desconfianza o algo en contra de Dios, estaríamos constituyendo una abierta rebelión en contra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Inclinarnos ante Él, hermano, ante su voluntad, ante su infinita sabiduría, su majestad, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. ¿Quién es más sabio, Dios o nosotros? Dios, ¿cierto? Infinitamente más sabio. Entonces, si Dios nos dice que hagamos algo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y Él tiene razón y es mucho más sabio que nosotros, infinitamente sabio, obviamente. ¿Por qué elegimos el camino contrario? ¿Por qué pensamos que nosotros somos más inteligentes que Dios? Es ridículo, ¿cierto? Ridículo. Entonces el hombre en su pequeñez, hermano, no puede sino que inclinarse ante el Dios Todopoderoso. Como lo dijo Jesús en el Juan 7:18, hablando de Dios el Padre, dice, no hay en él injusticia. ¿Cierto? No hay en él injusticia. De vuelta, vamos todos camino al infierno. Ellos reciben justicia, no hay injusticia en Dios. Y elige a unos para salvación. Esa es gracia, misericordia. No hay injusticia en Dios. Viéndolo desde el punto de vista, cierto, del mundo, sí la hay, porque elige a unos para salvación y a otros para perdición, pero no es lo correcto. Entonces la misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana. Eso también es importante que usted lo entienda, hermano. La misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana, ni es una recompensa de alguna obra humana, tampoco. El querer humano y el hacer humano no constituye ninguna causa que motive las acciones de Dios. ¿Escucho bien? Si usted quiere hacer cosas, quiere hacer, no sé, cosas para ganarse la gracia de Dios o para caerle bien a Dios, usted no tiene que hacer eso, hermano. Aparte que Dios lo salvó no porque le cayera bien o porque usted tuviera alguna capacidad. No, toca bien el bajo, toca bien el teclado, predica bien, tiene una buena retórica. Elige eso, salvemos a ese. No, hermano, recuerden que lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Y eso éramos nosotros. Entonces no hay mérito alguno en nuestra salvación. Y no hay mérito alguno en las obras que usted hace después. ¿Por qué? Porque las obras son preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas, que son las buenas obras que Dios nos dice que hagamos. Entonces somos solamente, hermano, instrumentos de Dios y vasos, ¿cierto? Siervos inútiles. Entonces también el ser humano cree que la decisión y el esfuerzo pueden ser causa para que Dios lo mire favorablemente. Tampoco, ¿ya? Tampoco usted puede hacer cosas para que Dios lo mire favorablemente. Pero tampoco es una negación a la responsabilidad humana. Tenemos una responsabilidad, ¿ya? Eso debe tenerlo claro también. Alguien ha dicho que el querer y el hacer pueden indicar la posesión de gracia, pero no constituye la causa que lo origina. ¿Por qué? Porque la gracia viene completamente de parte del Señor hacia nosotros, hermano. Entonces la única respuesta final es que Dios extiende su misericordia y la extiende, porque Él es Dios. No porque usted sea lindo, buena onda o tiene algunas capacidades que Dios podría a lo mejor usar en su favor. No, hermano. Solo por la misericordia, porque Él es Dios. Por eso la extiende, por eso la dio. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda a nuestro Dios? ¿Quiénes somos? Después en el verso 17, leyendo el 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Moisés fue dado, ¿cierto?, como un ejemplo, para mostrar la elección de Dios. Y esto en Jacob.
Y Faraón se dio como ejemplo para mostrar el rechazo de Esaú por Dios. Vemos los dos ejemplos. Y estos dos hombres revelaron la acción soberana de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no obligó a Faraón, hermano, a hacer alguna cosa contraria a la voluntad de él. ¿Por qué? Porque Faraón era malo, era malulo. Era un pecador, ¿cierto? Orgulloso, egoísta, malicioso. Entonces Dios dijo que él usó a Faraón. Alguien podría objetar diciendo, pero él no había sido elegido. ¿Por qué eligió a Faraón? Él no era un elegido. No lo había sido, ¿cierto? Pero pensemos en las oportunidades que Dios le dio a Faraón. Y Faraón siempre dijo, ¿cierto? Fue contrario a la palabra que Dios le indicaba. Yo soy Faraón, pudo haber dicho él, yo soy el que elige aquí, yo tomo las decisiones. Y no dejaré ir a los hijos de Israel, que siempre fue su negativa. Pero la voluntad de Dios prevaleció de todas formas. Cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, significa que Dios obligó a Faraón a adoptar la decisión que él mismo ya había hecho en su corazón. O sea, Faraón tenía ya eso planeado, Faraón tenía su corazón endurecido, Faraón no iba a dejar ir a los israelitas. Entonces Dios tomó eso, ¿cierto?, a su favor y para llevar su plan a cabo. La lección acá de Faraón por Pablo, como ejemplo, fue buena, ¿cierto? Los judíos en los tiempos de Pablo concordarían en que Dios hizo correcto en rechazarlo a él, porque Dios no creó a Faraón de esa forma. Si bien todos de que nacemos en pecado, ¿ya? Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces nuestro corazón está lleno de maldad, siempre. A los niños, a los pequeños les enseñamos a hacer el bien, porque el mal lo traemos todos de fábrica. A nosotros nos enseñaron siempre de pequeño también a hacer lo bueno, lo malo lo sabemos, ¿cierto?, desde que nacemos. Entonces Dios levantó a Faraón para revelar lo que estaba en su corazón, como un ejemplo, ¿cierto?, de lo que es el ser humano. Y Dios lo hizo para mostrar su gloria, su propia gloria. Y aparte de eso, ¿cierto?, informó a Faraón de eso. En el capítulo 9 de Éxodo, verso 16 dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Él le dijo, ¿cierto? Te elegí para mostrar en ti mi poder. Pero ¿a qué se refería eso? Que iba a ser, ¿cierto?, el instrumento para todo el plan divino de salvación, para la salida del pueblo de Israel. Iba a ser una pieza clave. Entonces ningún perdido, hermano, jamás ha sido obligado a hacer lo que quiere hacer. Judas, nadie lo obligó, ¿cierto? A Judas. Nadie lo obligó a hacer lo que hizo. No habrá ninguna persona en el infierno que no escogió estar allí. Ninguna. Todos los que están en el infierno, hermano, escogieron estar ahí. Después el verso 18 dice, de manera que, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Aquí vemos, ¿cierto?, que es Dios. ¿Quién es Dios, hermano? De quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Entonces la Biblia nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón, y que Faraón también endureció su propio corazón. Ambos, ¿cierto? En Éxodo lo encontramos en varias partes, el capítulo 4, verso 21, en el capítulo 7, verso 3 también habla de esto, en el 9, verso 12, y en el 10, verso 20 y 27. En el capítulo 11, en el verso 10 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón, que eso dice básicamente en todos los versículos estos que le acabo de mencionar. Jehová endureció el corazón de Faraón. Pero debemos examinar, hermanos, los versículos detenidamente. Por ejemplo, el versículo 21 del capítulo 4 de Éxodo, para ilustrar el hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón. Y dijo,
el Señor a Moisés: cuando haya vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Después le dice: pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ahí está de nuevo, ¿eh? Primero Faraón endurece su corazón y después Dios endurece el corazón de Faraón. Los ejemplos de Faraón endureciendo su propio corazón, eso lo encontramos en Éxodo 7, versos 14 a 22, capítulo 8, 15 y 32, el 9, 7 y 34. Y en el versículos 15 y 32 del capítulo 8 dice: pero al ver Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó, tal como el Señor le había dicho. Luego dice: pero también esta vez el Faraón endureció su corazón y no dejó partir al pueblo. Entonces Pablo acá, hermano, recalca el hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón para concluir su argumento de que Dios no fue injusto en su rechazo de Esaú. ¿Recuerdan que vimos eso la semana pasada? Esaú, ¿por qué lo rechazó? Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido o está pesado. También significa esta palabra, hermano. Esta palabra endurecer también puede significar pesado. Y la misma palabra aparece también en el capítulo 7 de Éxodo, verso 12. Dice: y las manos de Moisés se cansaban, o sea, le resultaban pesadas. Dios no cambió el corazón de Faraón, lo dejó con su peso de iniquidad. Tal es su corazón, ¿cierto? Tal era el hombre, un inicuo. Eso no frustró el propósito de Dios, sino más bien lo cumplió. Faraón rechazó la salvación de Dios y ahora Dios pudo rechazarle a él. ¿Qué es lo que básicamente hace el mundo entero, hermano? Cuando uno le presenta el Evangelio, cuando uno les habla de Dios, ¿cierto? Por lo general, ¿qué es lo que pasa? Se rechaza. ¿Por qué? Porque piensan en la religión, en que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y gran culpa la tiene la iglesia, hermano, porque presentan un evangelio de condiciones. Presentan un evangelio con restricciones, cuando el evangelio no es así, hermano. Entonces Faraón acá, como todo mundo, rechazó, ¿cierto?, a Dios. Así también Dios pudo rechazar a gran parte de Israel en los tiempos de Pablo. Y esta fue la respuesta del apóstol a un pueblo al cual alguien dijo: los judíos creían que los no judíos no podían ser recibidos por Dios de manera alguna. Eso pensaban ellos, ¿cierto? El pueblo judío era el pueblo escogido, por lo tanto, los gentiles, todos los demás, las personas del mundo, no jamás iban a ser aceptadas por Dios. Y Pablo les mostró que se equivocaban. En Romanos 11:11 le dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? Después dice: ninguna manera, pero por su transgresión, ¿qué fue eso? El rechazo de Cristo, hasta el día de hoy. No por todos, pero la gran mayoría. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y damos las gracias, ¿cierto? Damos las gracias por eso. Dios entonces, hermano, no es arbitrario en sus tratos con la humanidad. Jamás podemos decir eso, jamás podemos pensar, hermano, de que Dios es un Dios arbitrario. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Fue arbitrario? No es cierto. Ya lo vimos. Cuando él rechaza, sigue siendo justo. El dudar esto constituye una rebelión contra Dios, hermano. Decir que Dios crea a los hombres para que perezcan. Eso es algo completamente antibíblico. Verso 19 dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad?
Y este es el razonamiento del hombre natural. Si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿por qué lo inculpa? Es la lógica, ¿cierto? Si dice que Dios endureció a Faraón, entonces lo lógico es ¿por qué entonces culpa a Faraón? Si él mismo provocó eso. ¿Acaso no estaba llevando a cabo el propósito de Dios, Faraón? Sí, también, ¿cierto? Después dice, pero tú, hombre, ¿quién crees? ¿Quién eres, perdón? Dice, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces Pablo acá, hermano, mostró que lo que en realidad estaba tratando de era la actitud correcta y la reverencia en que el hombre debe tener para con Dios. Lo correcto, ¿cierto? Como Dios en su soberanía y como nosotros, ¿cierto? En nuestra humanidad no podemos decir nada acerca de Dios. El que quiere tener misericordia tiene y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces Dios no tiene que presentar informe alguno a ninguna de sus criaturas, hermano, acerca de su conducta, acerca de lo que hace, de lo que hará, de lo que va a suceder. Él no está obligado a agradar a los orgullosos. Hay mucha gente, cierto, que pone muchas veces en aprieto a algunos teólogos, pastores, lo que sea, con respecto a la escritura, porque dicen que se contradice, que hay varias cosas que no son correctas, que hay asesinatos, que hay masacres de pueblos, pero todo tiene su explicación, todo tiene su explicación y muchas veces hay partes donde a lo mejor no vamos a entender, no vamos a comprender, pero no significa que no sean realidad, hermano, o no significa que no estén en lo correcto. Por eso debemos nosotros llenarnos de sabiduría siempre, leyendo la Biblia, leyendo la Escritura, estudiando, aprendiendo, tener comunión con Dios para que Él nos dé la revelación de lo que estamos leyendo, de lo que estamos estudiando en la Biblia. Entonces es una blasfemia que el hombre acuse a Dios de ser injusto. Sería como ser un ateo, decir que Dios no puede hacer como Él quiere hacer. El hombre es la criatura, pero lo que pasa es que el hombre trata de crear a Dios a su propia imagen. El mundo tiene a su Dios a su imagen, ¿cierto? Uno les presenta a Cristo resucitado, a Cristo que vino a salvar, al Cristo que murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el Evangelio, ¿cierto? Eso es lo correcto, un Dios poderoso, un Dios que es amor y fuego consumidor, pero la gente tiene un Dios, ¿cierto? Que lo acomodan a sus antojos, a lo que ellos creen que está bien, que es lo correcto. Sí, sí, yo también creo en Dios, dicen. ¿Pero en qué Dios? Nosotros creemos en el Dios de la Biblia, ¿cierto? Y hay muchos dioses, como la foto que mandó el hermano Franco el otro día. Muchos dioses, ¿cierto? Pero hay una sola tumba vacía. Esa es la diferencia, la gran diferencia que nos separa, hermano, de las demás religiones a nosotros, a los cristianos. Y tenemos la Biblia que es la palabra de Dios, la palabra profética, como dice Pedro, a la cual debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, dice Pedro. Así debemos ponerle atención a la Biblia. Sin embargo, Dios es el creador. Dios no está obligado a contestar al hombre. El razonamiento humano no es la respuesta al problema. La respuesta se encuentra solamente en el misterio y en la majestad de la soberanía de Dios. Y la fe deja allí este asunto y lo acepta en una obediencia humilde. Esto es importante, hermano. Eso es lo que te permite la fe a ti. La fe te permite, ¿cierto? Dejar el asunto ahí, lo aceptas y en obediencia humilde sigues a Cristo. Recuerden que leímos que no hay injusticia en Dios. Entonces yo por esa fe, que Él es soberano, que es un Dios todo sabio, lleno de sabiduría, es que yo voy a confiar en Él.
humildemente. Y todo lo que suceda en mi vida me va a ayudar para bien. Todo. La incredulidad se revela contra eso y permanece bajo la misma ira y juicio de Dios de quien duda. Cuando nosotros dudamos, hermano, cuando nosotros nos ponemos incrédulos, recuerde siempre esto, que usted está dejando a Dios como mentiroso. Usted está dejando a Dios como mentiroso cuando hay incredulidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso se revela en contra de Dios. ¿Va a estar en mí la incredulidad? ¿Puede estar? Sí. Pero eso es la carne, recuerden. La carne siempre te va a querer hacer tropezar. Tu espíritu, ¿cierto? Tus convicciones, la lectura, la comunión con Dios que tienes tú, te fortalece, ¿cierto? En espíritu. Te da confianza, te da fe, te da esperanza. Pero la carne siempre está ahí entorpeciendo todo eso. Por eso es que a la carne no le gusta orar, la carne no le gusta leer la Biblia. No le gusta la carne. La carne quiere comer, quiere divertirse, quiere pasarlo bien, quiere estar metido en el teléfono, en el computador, quiere salir, quiere pasear, quiere hacer muchas cosas la carne. Por eso la carne hay que obligarla, hermano. Usted tiene que arrastrar su carne a la oración. Y si dice, no, sí voy a orar, pero un ratito, después del almuerzo. Pasa el almuerzo, se pone con sus afanes, ¿cierto? Que lavar la loza, que barrer, que aquí. Ya, ahora sí voy a orar. No, pero más rato porque tengo que hacer otra cosa. Y así nos llevamos. ¿Se acuerdan que el otro día les decía yo que debía usted hacerse un tiempo durante el día? Hágase un tiempo. Tiempo X, ya. Ahora, a leer la Biblia. Si le gusta ver videos, vea videos de pastores, reel de pastores que enseñan. Siempre nos va a servir, hermano. No le estoy diciendo que no veas memes divertidos, ¿cierto? De miles de tonterías y estupideces que hay en internet. Pero lo mejor, ¿cierto? Es alimentar el espíritu. Alimentar el espíritu. Y por eso la carne no quiere, hermano. No le gusta esto. En los versículos siguientes, Pablo usó la ilustración del alfarero y el barro. Dios es el alfarero, ¿cierto? Y nosotros el barro. Dios sacó al hombre del polvo de la tierra y lo formó. Declaró en la muerte de su cuerpo físico que volvería al polvo. Entonces, ¿podré yo decirle al alfarero, que es nuestro Dios, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué? ¿No? ¿Cierto? Él tiene el poder para hacerme, ¿cierto? De una forma y después, si no está bien, me vuelve a desarmar y me vuelve a hacer bolita y me vuelve a formar. Y esas son las batallas que tenemos siempre nosotros, hermanos. Cuando usted tenga un problema, una dificultad, cuando esté pasando por pruebas, hermano, siempre piense en que Dios lo está moldeando, siempre. Cuando nuestra vida anda todo bien, todo maravilloso, que no pasa nada, no hay problema, no hay enfermedad, no hay necesidad, no hay nada. Cuidado, cuidado, hermano, porque las aflicciones están garantizadas para nosotros como cristianos. Están garantizadas. Cristo vivió una vida llena de felicidad en la tierra. Todos lo odiaban, hermano. Todos lo odiaban. Al punto de que conocemos el final de él, ¿cierto? Lloró, se entristeció, sufrió. Entonces, si él, ¿cierto? Pasó por todo eso, ¿cuánto más nosotros? ¿Somos algo especial nosotros? ¿Tenemos algo de especial ante nuestro Señor? Aunque la Biblia dice que somos un tesoro, ¿cierto? Precioso y especial, que no se refiere a eso. Entonces, lo que debemos hacer nosotros, hermanos, es siempre estar en humildad. Eso es lo que Dios nos enseña, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos humildes, que seamos personas que pensemos de dónde venimos, hermano, quiénes somos, a dónde vamos. Ni siquiera podemos compararnos con la majestad de Dios. El salmista dijo en el Salmo 103, verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Polvo, hermano, polvo, mire, polvo. Y a veces nos olvidamos de esto, hermano, de que somos polvo. Y nos enaltecemos, ¿cierto? Y nos creemos los grandes hijos de Dios.
Adán también adoptó esa actitud, una actitud correcta ante Dios cuando dijo en Génesis 18:27, te ruego, mi Señor, que me escuches, aunque soy polvo y ceniza. Ellos la tenían clara, ¿cierto? Clarita. No como el día de hoy, ¿cierto? Que andan por ahí pululando por el mundo los grandes hombres de Dios, ¿cierto? ¿Habrá grandes hombres de Dios? El pastor decía el otro día, no hay hombres grandes, solamente hombres pequeños que tienen que servir. No hay hombres grandes, hermano. La gente los engrandece, la gente los enaltece a los hombres. Y cuando hay orgullo en el corazón, ¿qué pasa? Ese hombre deja y le roba la gloria a Dios para quedársela a él. ¿Cierto? Porque les gusta, igual que los fariseos, que la gente le diga, oye, qué buen mensaje, pastor, que dio, muy bonito, muy correcto. Cuando el pastor debería hacer lo contrario, ¿cierto? No me gustó el mensaje, ¿por qué? Por esto y esto, porque no estoy de acuerdo con tal y tal cosa que usted ha dicho. Entonces, ¿qué le obliga a uno a eso? A estudiar más. Porque yo no soy el dueño de la verdad, hermano. Me puedo equivocar, puedo cometer errores, lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, ahí están ustedes para corregirme, para decirme, para hablar. Entonces, debemos en nuestra condición, hermano, ubicarnos, ¿ya? Ser ubicados. ¿Quién soy ante el Señor? Polvo. Cuando voy en oración al Señor, de manera humilde, de manera cierto de que Dios se vea, pero no así algo como súper actuado tampoco, ¿cierto? De que, ay Señor, aquí vengo. Sino que es algo que sale del corazón, que nace, que se siente, y que Dios lo ve, hermano, Dios lo ve. Porque podemos actuar, ¿cierto? O hacer misas para Dios, pero el corazón, si no está en lo correcto, si no está bien ubicado el corazón, Dios no nos va a tomar en cuenta, hermano. Para nada. Y van a ser palabras y repeticiones y al final vamos a llegar a nada, hermano. Cuando busque su comunión con Dios, haga algo especial, que sea un momento especial con el Señor. Y no piense en lo que va a decir, sino que déjese llevar en la oración por medio del Espíritu. Pídele a Dios, Señor, guíame. Yo no sé orar, guíame tú en oración. Dios va a ir dándote oración, va a ir dándote palabras, va a ir poniendo personas en tu mente, va a ir poniendo cosas en tu mente que puedas pedir, que puedas interceder. Esa es la forma de orar, hermano. No llevar una planilla y decir, ya, yo hoy día voy a orar por esto, por esto. No. ¿Qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice la palabra? No lo sabemos. Por eso que el Espíritu intercede por nosotros, hermano. Y esa es la guía que debemos nosotros tener siempre cuando entramos en oración con el Señor. Señor, guíame tú en oración por medio del Espíritu, porque yo no sé orar. Obviamente lleva cosas en mente usted, ¿cierto? Para algunas peticiones, interceder por Dios. Está bien, pero en medio de eso Dios le va a dar más, más y más y más. Y no se dan ni cuenta cuando dice, es que yo oro, pero oro 5 minutos. Pero cuando usted busca la correcta oración y la comunión con Dios, hermano, el tiempo se le va. Se le va el tiempo en oración, muchas veces adorando básicamente a Dios, que también va dentro de la oración, ¿cierto? La adoración a Él, exaltarlo, adorarlo, bendecirlo. No debemos caer en la oración, ¿cierto? Del Padre Pío, del que pido, Señor, te pido, te pido, te pido, y puro pedimos nomás, ¿y Dios qué? Eso no. Damos gracias al Señor. Te damos gracias, mi buen Dios, gracias por tu palabra, por tu mensaje. Señor, lo más importante que debemos nosotros tener en nuestra vida es la comunión con usted, Señor. Por eso en esta hora yo le ruego que ponga en nosotros el vencer esta carne, Padre, que odia la oración, odia la lectura de la Biblia. Por eso te rogamos que nos des ese poder, esa convicción, Señor, esa necesidad de poder estar junto a ti, esa necesidad de cada día estar en las rodillas, Señor, adorándote, bendiciendo tu nombre, intercediendo con nuestros hermanos, orando los unos por los otros, como dice tu palabra, leyendo la Biblia también, Señor, para poder adquirir sabiduría, para poder adquirir, Señor, el conocimiento necesario también para edificar,
persona, para edificar a la iglesia, para edificar a nuestra familia también, Señor. Agradecemos, Padre, el tiempo que nos entregas para poder reunirnos, para poder compartir. Y lo más importante, para poder escuchar tu palabra, Dios. Danos entendimiento, danos sabiduría, para que podamos comprender cada día más tu palabra, Señor, que es lo importante. Y danos la fuerza para poder arrodillarnos cada día, vencer la carne y poder orar a ti, mi Dios, en el Espíritu. Bendice a cada uno de mis hermanos. Si alguno tuviese alguna necesidad, poderoso eres tú, Señor, para suplir en lo espiritual, en lo económico, Señor, poderoso sustento, Padre. Derrama bendición sobre nosotros, derrama bendición sobre esta iglesia. Rogamos el día de mañana un lugar para poder reunirnos, Señor. Que usted prepare, Señor, ese lugar, porque su iglesia son sus ovejas, Señor. Y yo sé que usted tiene cuidado de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Entregamos esta oración, esta predicación, y le damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.